Nuestro héroe anhelaba llegar a la cumbre de las artes marciales, aunque sabía que era una meta inalcanzable, sin importar su esfuerzo. No obstante, su desesperación por lograr su objetivo lo llevó a seguir una leyenda transmitida por generaciones. Al parecer, existía una fruta dorada dentro de un santuario custodiado por un dragón, un fruto que, según se decía, otorgaba la vida eterna. Tras una batalla larga y feroz contra la bestia, nuestro héroe consiguió la fruta dorada. Quedó asombrado al comprobar su existencia real y, sentándose sobre el cadáver del dragón como un verdadero vencedor, procedió a comerla. Estaba seguro de que al ingerirla alcanzaría la cima marcial. El nombre de nuestro protagonista era Joe Azar, aclamado como el más fuerte del mundo. Décadas después, Gifus, ya anciano, yacía en su lecho mortal, rodeado por su familia, con su hijo mayor, Gilliam, a su lado. Gilliam notó la tristeza de su hijo y lo instó a ser fuerte, afirmando que su hora había llegado. Gilliam estaba afligido por perder a su padre, igual que perdió a su madre. Justo al fallecer, Gifus reflexionó sobre la fruta de la inmortalidad, comprendiendo que era solo una farsa, mas encontró consuelo en haber sido bendecido con una esposa e hijos. Les dijo a sus hijos que tuvo una buena vida sin remordimientos, aunque en el fondo eso era una mentira completa, pues Gifus se arrepentía de no haber tenido más tiempo para llegar a la cima marcial. Momentos después, murió, y de repente abrió los ojos nuevamente, sorprendido, preguntándose por qué todo se veía distinto. Sentía su cuerpo ligero y, al mirar alrededor, notó que tenía manos de bebé. Fue entonces cuando comprendió que era un infante en una cuna, sin poder creer lo que veía, pero intentó tranquilizarse, ya que fue un guerrero de 10 estrellas en su vida anterior. Elfus concluyó que su situación era anormal y empezó a cuestionar quién pudo haberle hecho esto. De pronto, cayó en la cuenta de que la supuesta fruta de la inmortalidad que comió no era tal, su poder era la reencarnación, no la vida eterna, tal como había sospechado antes, lo que le hizo sonreír, considerándolo una suerte mayor que la inmortalidad. Con esto, creyó que finalmente podría alcanzar la cima marcial. Al notar otros bebés alrededor y estar en un edificio aislado, dedujo que había renacido en la familia del dragón. Sin embargo, empezó a preguntarse por qué había tantos infantes en la habitación. Justo entonces, las criadas entraron con biberones, se acercaron a una cuna y tomaron a un bebé goblin para alimentarlo. Gilfus se asombró al ver un goblin en la sala y se preguntó qué intentaban hacer las criadas. Después de darle una sustancia roja, el goblin explotó, salpicando sangre sobre Gilfus, quien, aterrorizado, trató de discernir qué había en la botella. Las criadas entonces decidieron diluir un poco el contenido y continuar dándoselo a los niños. Pronto, Gilfus fue tomado por una criada mientras aún intentaba entender qué causó la explosión del goblin. Podía ver claramente que el contenido no era leche, sino que parecía rebosar magia. No podía creer que alimentaran a los bebés con algo tan peligroso. La criada introdujo la botella en su boca y, al probar el líquido, Gifas comprendió que era sangre de dragón antiguo. No podía creer la locura de hacer beber eso a los infantes. Finalmente, entendió por qué mencionaron diluirla. Decidió que debía escupirla, pero recordó que había tragado un poco, aunque concluyó que una pequeña dosis no lo mataría. Notó que otros bebés también escupían la sustancia y pensó que era lo mejor para no explotar. Pero entonces se percató de que quizá era un error escupirla, pues si absorbía todo el poder mágico, podría superar su yo pasado y alcanzar la cima marcial. Sin entender completamente la situación, decidió aprovecharla al máximo, bebió todo el contenido de la botella con una expresión decidida, mostrando por qué no debían subestimarlo. Hasta la criada se sorprendió al ver a Gifis consumir contento la sangre de dragón. La criada también se alegró de que las cosas fueran a su favor. Tras terminar la botella, lo devolvieron a su cuna y notó que los otros bebés también sobrevivieron a la terrible experiencia. Como un bebé normal, empezó a sentir sueño tras una buena comida. 7 años después, vemos a Gifis entrenando su fuerza, colocando una roca en sus pies mientras hace flexiones con una mano. Alcanzó 1.000 flexiones antes de lanzar la piedra a lo lejos. Observó su cuerpo musculoso y admitió que lo amaba. Al parecer, Gifis ahora se llama Siga Origan, atribuyendo toda su fuerza a la calidad de la sangre de dragón que consumió. La sangre parecía contener un poder inmenso, e incluso los bebés que ingirieron un poco obtuvieron cuerpos mucho más fuertes que los humanos normales. Gracias al poder real de la fuente divina del dragón que ya había absorbido en su vida pasada, pudo absorber cada gota del poder único del dragón antiguo. Pasó por una transformación que lo dejó asombrado. No obstante, notó que aún era un guerrero de una estrella, lo que lo decepcionó, pues debía tener al menos 4 estrellas. Básicamente, una estrella es la verdadera fuente de poder comprimida al límite. Uno imagina su cuerpo como un universo y deja que las estrellas se muevan dentro. Resulta que la dificultad incrementa con cada estrella.
porque a más estrellas, mayor fuerza, y en su vida pasada, logró el rango de 10 estrellas, convirtiéndose en la única persona del mundo en hacerlo. Han transcurrido ya 7 años desde el nacimiento del hijo del actual líder del clan El Dragón, un hijo ilegítimo, cuya madre falleció y de cuyo padre nunca conoció el rostro. Él no puede creer tener un padre tan despreciable. Aparentemente, renació un milenio después, en un mundo donde los débiles perecen a manos de los fuertes. Existe un ritual peculiar llamado la prueba del dragón, donde solo los bebés que sobreviven bebiendo sangre son entrenados como guerreros dragón. Sin embargo, él no ha recibido instrucción alguna. Intenta preguntar a una criada, pero ella responde que no está autorizada a hablar. Él se desahoga, recordándole que quienes pasan la prueba deben entrenarse, pero solo hay criadas, sin instructores. La criada actúa como una muñeca, preguntándole a C que si necesita algo, a lo que él niega. En realidad, puede valerse por sí mismo, enfocado en fortalecer su cuerpo. Pregunta a la criada sobre los otros hijos de la familia principal, pero ella reitera su falta de autorización. Él intenta sonsacarla sin éxito, y la criada mantiene su postura. Él se molesta, preguntándose si eso es todo lo que puede decir. Luego le cuestiona si está allí para ser maltratado, pero ella niega, diciendo que su deber es atenderlo. Nota que la criada es una luchadora de 3 estrellas y que podría ayudarle con el entrenamiento. Al no ser útil, él decide ir al bosque. No puede creer haber vivido 3 años con una criada sin conexión real. Espera una respuesta, pero ella lo ignora. Entra al bosque y consume hierbas venenosas de sabor horrible, considerándolo parte de su entrenamiento. De repente, detecta un rastro tenue que lo sigue, preguntándose por qué alguien lo vigilaría en secreto. Ignora al perseguidor y se concentra en lo que tiene frente a él. Nota un jabalí enfurecido. También percibe una niebla negra del que lo sigue, algo que no existía en su vida pasada, lo que lo intriga. Atrae la atención del jabalí, adopta una postura perfecta para esquivarlo y, cuando queda expuesto, lo golpea en el estómago. El impacto aterrador destroza sus entrañas, matándolo de un solo golpe. Él queda impresionado de que su toque de una estrella eliminara al jabalí, concluyendo que la calidad de la estrella importa más que la cantidad. Carga el jabalí sobre su hombro y regresa a casa. Habla de su cansancio de la soledad y piensa en aventurarse, pero se da cuenta de que el mar es su único destino posible. Mientras tanto, el extraño que lo seguía está impactado. No puede creer que eliminara al jabalí sin entrenamiento y que detectara su presencia, concluyendo que no es un niño normal. Dado que su madre murió joven y su padre lo ignoró, es imposible que recibiera educación. Sin embargo, no se le permite huir por ser hijo del jefe y está bajo vigilancia. El extraño encuentra la situación cada vez más interesante. Al regresar a casa, él nota visitantes, siente su fuerza y se pregunta qué quieren. Se acerca a escuchar a escondidas y no detecta intención de matar. Finalmente, abre la puerta y pregunta por su visita. Observa el emblema del dragón en su ropa, lo que aumenta su curiosidad. Los hombres le dicen que lo llevan para un examen. Él casi enloquece al oír esto, pues nadie le habló de ningún examen. Poco después, es llevado a la casa principal. Nunca esperó volver después de 1000 años ausente. Visten con un uniforme escolar. Resulta que lo llevan no por lujo, sino para asistir a la Academia Nido de Dragón, fundada por la familia, donde todos aspiran a ingresar. Aparentemente, todos reciben educación a los 7 años y hoy es el examen de ingreso. Aunque él no tuvo educación, debe tomar el examen obligatorio, razón por la cual lo trajeron del bosque. Está frustrado e inclina la cabeza con dolor, mientras otros estudiantes pasan. Uno de cabello azul, Langus, se acerca. Langus, del antiguo pueblo de la escama, le pregunta si está bien o tiene algún problema. Sé que se vuelve y pregunta groseramente qué quiere. Langus parece tímido, explicando que solo intenta ayudar porque parece preocupado. Sé que se sorprende por su actitud, notando que posee cierto poder. Se disculpa por su grosería, se presenta y explica su confusión sobre los planes de los jefes. Langus responde que el examen no cambia anualmente. Sé que aclara que desconoce en qué consiste el examen. Langus se sorprende al ver su ignorancia y se pregunta si estará bien. Decide explicarle. Justo cuando empieza, un grupo de matones liderados por Retón, también del pueblo de la vieja escama, aparece. Retón se burla de Langus, llamándolo enclenque y preguntándole por qué viene al examen si debería irse a casa. Langus, sin entender, responde que vino para examinarse, lo que provoca que Retón le grite. Retón lo llama basura y dice que no puede entrar a la academia. Se ríe, recordándole que su padre es un dragón falso. Sé que nota que Langus se altera, apretando los puños. Aparentemente, la familia El Dragón tiene una jerarquía establecida por un monarca absoluto.
los novatos son dragones menores, los soldados comunes son dragones jóvenes, los capitanes son dragones adultos, y en la cima están los ancianos o clase ejecutiva, conocidos como dragones ancianos. Sin embargo, existe un nivel inferior reservado para la basura, conocido como los falsos dragones. Estos son individuos que no consiguieron entrar al nido del dragón o no se graduaron de la academia. Básicamente considerados impostores. Pero Langus desea demostrar que personas como él no son falsas, entonces decide unirse a la conversación, preguntándole a Retón cómo sabe que Anges es basura si ni siquiera ha realizado el examen. Retón se sorprende por la interferencia de Seke y le pregunta quién es y si tiene un problema con él. Seke responde que está bien, pero solo quiere saber por qué Retón cree que es imposible que Langus ingrese a la academia. Retón entonces replica que la gente como Langus es débil. Seke se sorprende al oír esto y simplemente le dice a Retón que Langus es más fuerte que él y su pandilla de basura. Esto enfurece a Retón, quien le pregunta si está insinuando que están por debajo de alguien como Langus. Antes de que estalle un conflicto, un examinador aparece para anunciar que el examen de entrada está por comenzar. Les dice a los solicitantes que deben recoger una etiqueta numérica después de registrarse. Retón mira a Seke con disgusto, prometiendo recordar su rostro. Seke se sorprende de que Retón ya esté tan alterado, preguntándose por qué la juventud actual tiene tan poca paciencia. Langus se asombra al oírle decir esto, ya que todos tienen prácticamente la misma edad. Langus añade que cualquiera se enfadaría si le llamaran débil. Seke entonces pregunta si el examen es obligatorio, pero Langus menciona que es libre de retirarse si cree carecer de la capacidad para participar. Esto sorprende a Seke, pero esto demuestra aún más a Langus que Seke no sabe nada. Langus luego aconseja a Seke que se retire, ya que podría salir herido durante la prueba. Seke le hace saber a Langus que no tiene intención de retirarse. Langus se sorprende al ver su confianza. Seke, a pesar de no tener idea de en qué consiste el examen, sugiere que se dirijan hacia allá antes de que comience. Momentáneamente, todos los solicitantes se reúnen. El examinador se coloca al frente para explicar los detalles del examen. Les informa que todo lo que deben hacer es dejar un rasguño en la roca frente a ellos para aprobar. Sin embargo, no se permiten armas, excepto las proporcionadas por los examinadores. Para hacerlo interesante, se les permite usar sus propias manos siempre que puedan marcar la roca. El examinador revela entonces que todos tienen 3 intentos cada uno, pero Seke no lo ve como un examen particularmente difícil. Langus está horrorizado al oír esto, y Seke se pregunta cuál es la dificultad, ya que solo deben lograr un rasguño en la roca. Seke ya esperaba una prueba loca, debido al test anterior de beber sangre de dragón, pero con lo que ve, está muy decepcionado. El examinador ordena que comience el examen. El primer solicitante camina hacia la roca y la golpea con todas sus fuerzas, pero esto hace añicos su espada y produce un estruendo que casi ensordece a los presentes. Incluso con toda su fuerza, fue incapaz de dejar una marca en la roca. El chico cae al suelo dolorido y los examinadores le preguntan si usará sus intentos restantes, pero está demasiado lesionado para continuar. Declaran su fracaso y se lo llevan. Seke nota entonces que Langus actúa de forma extraña y se pregunta por qué, ya que el examen parece sencillo. Seke entonces le pregunta a Langus sobre la roca. Langus revela que se llama Piedra de la Regeneración y puede reparar cualquier rasguño al instante. También tiene la capacidad de reflejar el impacto del daño 100 veces si se ataca con fuerza bruta. Seke concluye que la roca es bastante impresionante. Langus menciona que uno puede dejar un rasguño si la fuente de poder interno se circula correctamente. Con lo que acaba de oír, Seke se da cuenta de que se reduce al manejo adecuado de la fuente de poder éter, más que a la habilidad marcial individual. Seke echa un vistazo a los participantes y nota que un número considerable de solicitantes debería poder aprobar. Se da cuenta de que Retón y sus muchachos también son lo suficientemente fuertes para lograrlo. Desde su posición, puede oír a los solicitantes fallando uno tras otro después de romperse los brazos al intentar rayar la roca. Momentáneamente, el examinador llama al número 315, que es el de Seke. Langus teme por Seke y le ruega que se retire, pero Seke le asegura que estará bien. Seke da un paso al frente y, una vez que el examinador lo mira, siente una inmensa presión y aura emanando de él. Le preguntan a Seke su elección de arma, y él responde que no necesita ninguna, pues planea usar sus propias manos. El examinador le pregunta nuevamente si realmente no desea un arma, y él confirma, asegurando que sus puños son suficientes para el trabajo. Cuando los otros estudiantes oyen esto, se burlan, diciendo que es imposible que logre rayar la roca solo con sus puños. Incluso Langus lo duda, creyendo que sus brazos podrían destrozarse. Langus empieza a culparse,
pensando que debió evitar que Seke participara. Como Seke ya ha decidido, el examinador le dice que proceda. Seke examina la roca y admite que está hecha de un mineral nunca antes visto, concluye que es algo formado después de 1000 años. Se da cuenta de que hay mucho que ignora, pero decide posponerlo para el futuro. Seke se prepara, listo para golpear la roca. Con la cantidad de poder que generó, cree que es suficiente para lograr su objetivo. La técnica que prefiere usar se llama forma de técnica de combate del asesino de dragones. Un aura amarilla brillante se forma alrededor de su cuerpo y brazo mientras lo estrella contra la roca. Esto hace añicos la parte superior de la roca al impactar, dejando un ruido ensordecedor y una nube de polvo. Todos están atónitos, y mientras la mayoría cierra los ojos, los del examinador permanecen abiertos, actuando como si no fuera gran cosa. Seke exhala aliviado, pero nota que la técnica es un poco avanzada para su edad. Revisa su brazo y ve que está sangrando, con su uniforme rasgado. En lugar de felicitarse por romper la roca, Seke concluye que su entrenamiento es insuficiente. Los otros estudiantes se preguntan cómo lo hizo. Por otro lado, Reton simplemente arde de rabia porque Seke logró destruir la roca. Langus recoge su mandíbula del suelo, ya que Seke era la última persona que esperaba que aprobara. Incluso el examinador considera lo visto una imposibilidad, pues solo alguien de rango de 4 estrellas o superior podría destrozar la piedra de regeneración. Dado que Seke es un hijo ilegítimo, el examinador se pregunta si habrá heredado los poderes de la casa. También reconoce que ha visto el movimiento que Seke usó en otro lugar anteriormente. Seke luego se acerca al examinador, preguntándole cómo le fue en el examen. El evaluador le informa que ha aprobado, entregándole un frasco con un líquido verde. Seke pregunta al asistente sobre el contenido, pero el individuo solo lo mira con desprecio, ordenándole que se vaya, y Seke asume que el recipiente es un premio por superar la prueba. Luego se reúne con su nuevo compañero, Langus, quien lo felicita por su increíble desempeño. Seke después interroga a Langus acerca del frasco, y este revela que se trata de una poción sanadora, lo que lo deja perplejo. Langus agrega que es una poción de calidad estándar. Seke la inspecciona nuevamente, notando que la sustancia no parece dañina, y comienza a cuestionar si podría ser un elixir. Al parecer, un elixir es una mezcla creada con ingredientes extremadamente escasos, combinados con plantas que solo crecen en reinos ocultos, a lo que se añaden núcleos puros de bestias divinas y espectrales. Consumirlo sana instantáneamente lesiones nuevas y antiguas, a la vez que incrementa el éter propio. Sin embargo, elaborarlo es complejísimo debido a la dificultad para encontrar sus componentes, razón por la cual casi nunca aparece en el mercado. Seke entonces bebe la poción y, como anticipaba, sus brazos fracturados sanan por completo. Seke queda asombrado, confirmando que la poción es en realidad un elixir. Langus comenta que desconoce que es un elixir, pero afirma que las pociones de Eldragon son muy superiores a las comerciales. Langus lo considera normal, mientras Seke está totalmente maravillado, pues todas sus heridas se curaron al instante. No obstante, percibe que no hubo un aumento de éter como con un elixir verdadero. Langus luego le dice a Seke que es bastante impresionante, pero Seke no lo cree. Seke examina el frasco, comprendiendo que representa el conocimiento humano acumulado por más de un milenio. Bangus le recuerda a Seke que es muy fuerte, y Seke responde que aspira a ser el mejor, así que no le sorprende. Reton y sus secuaces pronto se presentan para su examen, aprobando todos. Seke no se sorprende, pues ya sabía que lo lograrían. Finalmente, es llamado el solicitante 414, resultando ser Langus. Mientras desciende las escaleras, Seke nota el nerviosismo de Angus y lo anima a calmarse, asegurándole que estará bien. Langus se vuelve, diciéndole que deje de establecer el estándar tan alto. Cuando Langus llega al área de prueba, toma una espada, haciendo que él se pregunte qué está haciendo realmente. Langus inhala profundamente y golpea la roca con la espada, pero no logra ni un arañazo, cayéndose en el proceso. Como es habitual, el examinador le comunica que le quedan 2 intentos. Langus se levanta para intentarlo de nuevo, mas el resultado es idéntico. Cae al suelo llorando, preguntándose si va a fracasar como sus acosadores le dijeron. Como se esperaba, Reton y los demás ya se ríen de él, proclamando que el medio dragón siempre será medio dragón. Le aconsejan que se rinda mientras recuerdan a Seke que antes dijo que alguien tan débil como Langus es más fuerte que ellos. El examinador entonces le dice a Langus que solo tiene una oportunidad más, preguntándole si desea intentarlo, y Langus balbucea mientras cae en una oscuridad total. Justo entonces, la voz de Seke surge desde las sombras, preguntándole qué hace.
Langus se gira, desconcertado, y sé que él sugiere que use una lanza en lugar de una espada. Langus aún está confundido, y sé que él afirma que habla en serio. Sé que reprende a Angus por emplear un arma que no le favorece. Sé que le asegura que, sin importar cuántas veces lo intente, no logrará dañar la roca con una espada. Retton y sus amigos vuelven a reírse, señalando que a Angus le enseñaron a usar espada desde niño y que nunca tomó lecciones de lanza. Simultáneamente, creen que Langus seguirá siendo patético incluso cambiando de arma. Sé que él entonces pregunta al examinador si está permitido cambiar de arma durante la prueba. El examinador le confirma a Seke que no hay impedimento. Seke le sonríe a Angus, diciéndole que puede usar una lanza sin problemas. Seke adopta un tono motivador, preguntándole a Langus si está listo para marcharse como un perdedor, pero Langus se niega. Langus se levanta, declarando a Seke que seguirá su consejo y probará con una lanza. Aparentemente, al padre de Angus no se le permitió entrar al nido del dragón y siempre fue ridiculizado, a pesar de lo cual nunca se rindió, criando bien a su hijo. Debido a todo lo que su padre hizo por él, Langus está decidido a demostrar que no es un fraude. Recuerda que sé que él dijo que siempre obtendrá el mismo resultado usando espada. Aunque no lo conoce desde hace mucho, elige creer en él, no sabe cómo usar la lanza, y sé que él solo le dice que la empuje directamente, instándolo a no sobrepensar y simplemente actuar. Langus sabe que es imposible para un novato dañar la piedra de regeneración con una lanza, pero nunca lo sabrá seguro si no lo intenta. Aunque acaba de conocer a Seke, elige confiar en él, y como sé que él cree en él, él también quiere corresponder. Langus adopta su postura, notando que la energía del éter que fluye por su cuerpo es distinta a cuando sostenía una espada. Langus corre hacia la piedra y la golpea, generando una onda expansiva masiva. Retton y sus matones comienzan a reírse, afirmando que no hubo diferencia a pesar del cambio de arma. Sin embargo, al observar detenidamente, se dan cuenta de que Angus sí lo logró. Se quedan atónitos al ver esto, e incluso el examinador no puede creer que Langus haya perforado la piedra con la lanza. Sé que él está orgulloso de Langus y lo aplaude. Langus no puede creer lo que sus ojos ven. Cuando el examinador anota en su libro que ha superado la prueba, Langus se siente forzado a preguntar nuevamente para confirmar, pero sé que lo abraza por la espalda, asegurándole que realmente lo logró. Con lágrimas en los ojos y alegría, abraza a Seke. Retton y sus muchachos se resisten a aceptar que Langus haya aprobado el examen, pensando todos que fue un golpe de suerte. El examinador luego grita con todas sus fuerzas, anunciando a los aspirantes que la prueba ha concluido y que lo siguiente es la ceremonia de ingreso. Cuando Seke escucha esto, se sorprende. No alcanza a creer que rayar la roca fuera la única prueba exigida. Langus luego le comenta a Seke que podría haber otro examen después de entrar a la academia. Seke entonces le pregunta a Langus qué se supone que deben hacer, ya que ya pasaron la prueba, y Langus revela que los líderes del clan El Dragón aparecerán para dar sus palabras de felicitación a los participantes. En ese instante, un grupo de hombres que cultivan aura surge a lo lejos, acercándose a los estudiantes. Entre ellos hay un individuo que capta la atención de Seke, quien le pregunta a Langus quién es ese tipo sombrío. Langus no da crédito a que Seke haya criticado tan abiertamente al patriarca del clan. Seke no se muerde la lengua al calificar al jefe de familia como un tipo feo, pero antes de que pueda añadir algo más, Langus le tapa la boca con su mano. Langus le suplica a Seke que se calle y no pronuncie palabra, y aunque le cuesta, Seke decide permanecer en silencio. Seke observa a los hombres considerados las fuerzas del dragón, queda impresionado, pues hay un par de tipos decentes, ya que la mayoría son de 6 estrellas. No obstante, el patriarca, Balsa el dragón, es un guerrero de 8 estrellas, lo cual lo convierte en una figura significativa. En sus tiempos, solo existían unas pocas 8 estrellas en el mundo, y Seke se pregunta cuántas quedarán ahora. Seke luego le comunica a Langus su sentir. Le hace saber que Balsa no le agrada, y que ni siquiera le importa si el hombre es su padre o no. En ese momento, Balsa avanza con una aura abrumadora para dirigirse a los estudiantes. Solo les dice unas pocas palabras, que son: conviértanse en la carne y la sangre del dragón. Sin embargo, estas palabras tienen un peso aplastante junto con su aura, ya que todos los alumnos, excepto Seke, empiezan a temblar. Incluso Langus se queja de lo difícil que le es respirar, pero Seke no siente nada de la presencia de Balsa. Todo lo que puede sentir hacia Balsa es puro odio, aunque desconoce la razón. Tras terminar su discurso, Balsa se gira para marcharse. Otro anciano toma entonces la palabra, diciendo a los estudiantes que el jefe de la casa espera grandes cosas de ellos.
Esta persona también llama la atención de Seke, quien empieza a preguntarse quién es el anciano rubio. Seke nota que la partida de balsa ha aliviado un poco la tensión entre los estudiantes, pero todos permanecen serios por las secuelas de su presencia. El examinador luego da un paso al frente para revelar que anunciarán las asignaciones de los dormitorios. Seke se sorprende al oír esto, pues creía que todos irían al mismo lugar. Langus decide explicárselo, ya que él no sabe nada. Le dice que la academia cuenta con 4 dormitorios, asignándose los estudiantes a uno de ellos, este, oeste, norte o sur. Momentos después, Seke escucha su nombre y se levanta para irse. Le dice a su nuevo amigo que se cuide, y ambos intercambian cumplidos antes de que él se marche. Seke ha sido asignado al dormitorio este de la academia y se asombra al ver cuánto han cambiado las cosas en más de 1000 años. Sigue las instrucciones escritas en la nota que tiene en la mano para llegar a su habitación. Le preocupa que su compañero de cuarto se enfade por su retraso, todo porque se perdió. Finalmente llega a la puerta y, con todo su entusiasmo, la abre para anunciar su llegada y saludar a su nuevo compañero. Sin embargo, su entusiasmo y emoción se desvanecen al ver quién es su compañero de cuarto. Este está bajo la luz de la ventana que lo ilumina con un cálido resplandor. Momento después observamos con sorpresa que era Rangus, quien, con una amplia y alegre sonrisa, le dice con genuina emoción que es un verdadero placer ser su compañero de cuarto, a lo que nuestro héroe responde que el destino sin duda los unió por una razón poderosa. Mientras se acomoda lentamente en la cama, con gesto curioso, le pregunta a Rangus si tiene planes específicos para hoy, a lo que su amigo, encogiéndose de hombros con despreocupación, le dice que no, pero que el entrenamiento empieza mañana mismo y que deberían descansar para estar preparados. Sekel, entonces, empieza a silbar suavemente, disimulando con torpeza y una mueca pícara que ya sabía del entrenamiento de mañana, lo que provoca que su amigo, con una gota de sudor frío recorriéndole la sien, le recrimine con incredulidad, diciéndole que no le diga que no estaba escuchando, pues el instructor lo dijo claramente. ¿Sabes? Seke, levantando el pulgar con una sonrisa despreocupada y un guiño travieso, le confiesa que no escuchó absolutamente nada de lo dicho. Rangus, con un suspiro de exasperación pero cariño, lo reprende firmemente, diciéndole que se acueste temprano ya que el entrenamiento empieza mañana a primera hora y es crucial. Pero nuestro héroe, sin embargo, no le presta atención, al contrario, su vista se desvía hacia otra dirección, perdida en la distancia, adentrándose en sus profundos pensamientos. Comenta para sus adentros que originalmente pensaba escaparse de esta casa que le resulta aburrida y salir de viaje hacia lo desconocido, pero luego recapacita, recordando que necesita investigar urgentemente la piedra de regeneración de la prueba y esa medicina de extraña decoración, con una mirada de determinación que se endurece en sus ojos. Comenta con convicción que lo primero que hará es conocer y entender los últimos cambios en estos 1000 años que pasaron. Tal vez, se dice a sí mismo con un atisbo de esperanza, no esté tan mal quedarse un tiempo en este territorio para descubrirlo. Luego, un mes después transcurrió en un abrir y cerrar de ojos y observamos a los nuevos estudiantes, quienes, con evidente esfuerzo, todos tienen sus manos levantando pesas, algunos con los brazos temblorosos por la fatiga y algunos incluso con lágrimas silenciosas de cansancio por la intensa luz del sol. El instructor que los vigila con mirada de águila, les grita con voz potente que el aliento del dragón que se les está enseñando es una técnica de respiración grandiosa y poderosa, creada por el 15º líder de nuestra Casa del Dragón, y que deben asegurarse de poder usarla perfectamente en cualquier situación, sin fallar. Otro instructor que está en el campo de entrenamiento observa con atención a los estudiantes, comentando para sí mismo con satisfacción que algunos ya han dominado la técnica del dragón. En especial, señala con admiración, la señorita Lika, cuyo poder de la fuente ya se desborda ligeramente, lo cual es una clara señal de que está cerca de alcanzar la clase 2 estrellas. Luego, el instructor dirige su mirada en otra dirección, y con una gota de sudor de perplejidad en su frente, observa fijamente a nuestro héroe, quien lleva con absurda facilidad las 2 pesas en ambas manos, añadiendo además 2 piedras pesadas sobre ellas y una grande y pesada roca en la cabeza, y se pregunta con incredulidad creciente la anomalía que observa. Es ciertamente desconcertante, pues él también lleva la sangre del líder del clan. Sin embargo, no ha tenido un tutor formal y no debería haber aprendido nada aún. Observando con más detenimiento y frunciendo el ceño, se pregunta por la extraña y poderosa sensación que siente al observar a nuestro héroe, una presión que no entiende. Seke, por su parte, suspira lentamente, comentando para sí mismo con una sonrisa nostálgica que su técnica de respiración, el aliento del rey dragón, fue modificada con el tiempo y se difundió de forma masiva como el simple aliento del dragón. Nos cuenta con tono de experto que la técnica de respiración es esencialmente un método para aumentar el propio poder de la fuente absorbiendo el poder del ambiente en el cuerpo y haciéndolo circular sin cesar, cuya eficiencia depende totalmente de la habilidad y el ingenio del usuario. Por eso,
Explica, las grandes casas nobles guardan y protegen sus propias técnicas y las más completas son consideradas secretos invaluables que no pueden salir de la familia. Ciertamente, reflexiona, el aliento del dragón parece seguro y fácil de aprender para las masas, con el cuerpo adormecido por la facilidad del entrenamiento. Nuestro héroe comenta con aburrimiento que esta técnica simple no la necesita en lo más mínimo, explicándonos con autoridad que la técnica secreta de Gilfas el dragón es una técnica de respiración única y superior, que permite controlar el poder de la fuente sin perturbar la respiración ni un instante, incluso en movimiento rápido, y cuyo efecto es inmenso y abrumador, pero debido a su alta y exigente dificultad de aprendizaje, tuvo muy pocos sucesores dignos, así que, con pragmatismo, la simplificaron a propósito para que todos pudieran usarla de forma básica y así aumentar la fuerza general de la casa de manera colectiva. Observamos entonces como la técnica original, el aliento del rey dragón, que nuestro héroe creó con orgullo hace 1000 años, se desintegró lentamente a través de las generaciones hasta convertirse en el aliento del dragón. Este pensamiento le llena de una profunda y agridulce emoción, una mezcla de orgullo y melancolía, y se pregunta con genuina curiosidad si también habrán cambiado drásticamente otras de sus artes marciales creadas en estos largos 1000 años. Ahora, en el comedor, todos los estudiantes degustan sus alimentos con avidez, luciendo sus uniformes de la academia. Unos estudiantes observan con asombro y envidia a alguien, quien resulta ser nuestro héroe, y que saborea la comida con un apetito voraz y una sonrisa de satisfacción. Le pregunta a su amigo con tono burlón pero cariñoso si no tiene energía ya que no come casi nada, advirtiéndole que así, con esa actitud, no se hará más fuerte ni un poco, a lo que éste, con voz débil, le pregunta cómo es que él tiene tanta energía desbordante, ya que su resistencia no es para nada normal. Nuestro héroe, quien tiene la boca llena de comida, le dice entre bocado y bocado que son ustedes los que no tienen nada de resistencia y deberían esforzarse más, preocupado sinceramente por su amigo. Le invita con un gesto generoso a una parte de su comida, diciéndole con ánimo que coma más, que si entrena más duro necesitará más fuerza, a lo que Rangus, con una gota de sudor de vergüenza pero agradecido, acepta con una sonrisa tímida. Sé que, entonces, observa al bravucón del grupo con disimulo, comentando para sí con interés que algunos de ahí sí que están bien entrenados y podrían ser rivales interesantes. De repente, una compañera lo interrumpe bruscamente, nombrada Lika, quien, con una sonrisa brillante y directa, se acerca y le dice a nuestro héroe que es increíble su desempeño. Con una mirada de desinterés y leve confusión, nuestro héroe le pregunta con sinceridad quién es exactamente, mientras que su amigo, al escuchar esta pregunta, empieza a escupir su bebida por la sorpresa. Luego se acerca rápidamente a nuestro héroe y le susurra al oído con urgencia y algo de pánico, diciéndole que ella es nada más y nada menos que la hija del líder del clan, la señorita Lika. Él le dice con total sinceridad que no sabía nada de quién era ella, con una expresión genuinamente preocupada por su metedura de pata y varias gotas de sudor frío reflejadas en su rostro. Rangus, con un susurro urgente y nervioso, comenta que ella es una de las candidatas principales a ser la próxima líder del clan. No es alguien con quien nosotros, simples estudiantes, podamos hablar así como si nada, de verdad, a lo que nuestro héroe lo detiene con un gesto calmado, diciendo que lo entiende perfectamente, ya que él también es hijo del líder, aunque sea un hijo bastardo y no reconocido. Rangus, de repente, se queda completamente sin palabras al escuchar la impactante confesión de su amigo, y Lika, con los ojos muy abiertos, le pregunta con voz llena de asombro si es cierto eso, si es el hijo bastardo del líder. Sé que, con una sonrisa tranquila y un encogimiento de hombros, comenta que ganaría mintiendo sobre algo tan serio como eso, a lo que ella, recuperándose de la sorpresa, le pregunta con creciente curiosidad por qué es tan fuerte como para romper la piedra de regeneración con sus propias manos desnudas. Golpea la mesa con un golpe seco de impaciencia y pregunta con fuerza por qué un simple hijo bastardo sin respaldo familiar aparente tiene tal fuerza descomunal. Nuestro héroe, sin darle demasiada atención y con total naturalidad, corta un trozo de su carne y dice con simpleza aplastante, porque se trata de él mismo y de su propio esfuerzo, y le aconseja a su amigo, que está al borde del desmayo, que deje de estar pasmado y coma también para recuperar fuerzas. Lika queda profundamente pensativa y sin palabras por un momento, luego, con una sonrisa intrigada y calculadora, le dice a nuestro héroe que definitivamente eres interesante y un misterio. Se sienta a su lado, con determinación y con un aire de grandeza. Ella dice con convicción que podría considerar dejarle que se ponga a su servicio, a lo que nuestro héroe, con curiosidad genuina, pregunta qué quiere decir exactamente con eso. Ella, con ojos brillantes de cazadora que ha encontrado una presa valiosa, dice explicando su propuesta, que si no quiere convertirse en su subordinado directo, ella será su respaldo incondicional. Siendo un hijo bastardo, querrás tener todos los aliados posibles, ¿no es así? Mientras observamos la imagen fugaz de ella y de nuestro héroe de adultos, con uniformes de altos cargos y miradas de poder,
colocando el codo en la mesa con una sonrisa segura y ambiciosa, concluye diciéndole a nuestro héroe que debería usar su fuerza única para ayudarle a convertirla en la líder del clan, y por supuesto, ella le tratará muy favorablemente, incluso después de que sea la líder. ¿Qué me dices? A lo que él, con absoluta falta de interés reflejada en su expresión, responde con un rotundo y seco no. Ella, frustrada, le pregunta por qué niega tan rápido la oportunidad de ser su subordinado. Luego, con una mirada seria y decidida, liberando su aura de manera palpable, pregunta si él también aspira al puesto de líder y por eso la rechaza. Nuestro héroe observa el aura que liberó con interés profesional, comentando para sí que está a un simple paso de la clase de 2 estrellas y a una edad tan temprana. Es impresionante. Con una mirada y ojos de total desinterés por el poder, nuestro héroe dice que haga lo que se les dé la gana a todos, que a él no le interesa ser líder ni nada de eso que suene a burocracia. Ella, enfadada, golpea la mesa con las 2 manos, acercándose a su rostro con intensidad, y pregunta por qué rechaza su generosa propuesta tan de frente. De repente, a los ojos de Lika, observa algo metálico que brilló velozmente. Era nuestro héroe quien con su tenedor lo clavó rápidamente y con precisión milimétrica, clavándolo en la mesa justo frente a ella, liberando también su propia aura de manera abrumadora, y con una mirada seria y fría como el hielo, le dice con voz clara y firme que él no se pondrá bajo las órdenes de nadie, nunca, porque él es, simplemente, el más fuerte. Ella queda completamente aturdida por la presión aplastante que sintió de su energía, y con una gota de sudor de sorpresa fría que le recorre el rostro, se pregunta asombrada si en verdad la intimidó con solo eso. Rangus, con pánico, intenta calmar la situación con gestos y palabras apresuradas, pero inesperadamente Lika, con un enojo feroz, da un grito de desafío, diciendo que entonces lo someterá por la fuerza si es necesario, retándole directamente a un duelo allí mismo. Nuestro héroe, quien tiene la boca llena de comida y estaba a punto de dar otro bocado, queda completamente confuso, preguntándose cómo llegaron exactamente a eso tan rápido. En los pasillos de la academia, alguien pregunta con curiosidad por qué van todos corriendo hacia el campo de entrenamiento, a lo que otro estudiante, emocionado, le dice que en el campo de entrenamiento dicen que la generación menor va a tener un duelo espectacular. Mientras empieza a correr hacia la salida, añade gritando que en el duelo está nada más y nada menos que la señorita Lika. En el campo de entrenamiento, observamos a nuestro héroe con su amigo todavía aterrado, y al frente, su retadora con mirada de acero, y en un lugar escondido, los estudiantes que observan con expectación. Nuestro héroe se rasca la cabeza con fastidio, diciendo una frase conocida de Meliodas: Sate, Sate, esto se está poniendo interesante de verdad. A lo que Rangus, más preocupado que nunca, le pregunta con voz temblorosa si en verdad cree que estará bien pelear, ya que su oponente es la mismísima y poderosa señorita Lika. Nuestro héroe le dice con naturalidad que ni siquiera la conoce bien, y lo más importante, le pregunta por qué de repente le habla con tanto respeto y formalidad, a lo que su amigo, balbuceando, intenta explicarse diciendo que es lo normal, ya que usted es nada menos que el hijo del líder del clan, aunque sea bastardo. Luego nuestro héroe le dice con un suspiro que haga lo que quiera y no se preocupe tanto, a lo que su amigo, con una gota de lágrima desesperada, le dice que por favor reconsidere el duelo. Agarrándole de la mano con un grito de preocupación, explica a toda velocidad que la señorita Lika no solo es la hija del actual líder, el señor Balsa, sino que también lleva la sangre pura de la casa Tipón, una de las 4 grandes familias que apoyan a la casa El Dragón, y que al igual que los otros hijos del señor Balsa, la señorita Lika también posee un talento increíble e innato. Es una genio prodigio que a los merecidos 7 años ya había dominado todas las formas complejas del gran arte de la espada del trueno, transmitido por generaciones en la casa Tipón. Con los ojos en blanco por el exceso de información, nuestro héroe alza la mano en un gesto de parar, diciendo que aparte de que entendió que ella es la hija del líder actual, lo demás no entendió absolutamente nada. Su amigo le pregunta con incredulidad por qué, a lo que él le dice con total sinceridad: porque es la primera vez que oigo todo eso, no tenía idea, estando en un vacío mental por la respuesta. Su amigo se coloca las manos en la cabeza por el dolor de cabeza que le está dando, y nuestro héroe le dice que escuche atentamente, a lo que Rangus levanta la vista con desesperación, y nuestro héroe, con una sonrisa amplia y entusiasta, explica que no saber nada significa que podrá disfrutar la sorpresa mucho más, que emocionante será descubrirlo. Rangus, completamente desesperado, le dice que pare esa locura, que por muy fuerte que sea usted, señor, sé que, si se opone a la señorita Lika tiene todas las de perder. Por eso le ruega que reconsidere, porque aceptó el duelo sin pensar. Nuestro héroe, colocándose la mano en la barbilla con gesto confundido, le dice que no fue él quien aceptó, que si me retan a una pelea yo no uso mi fuerza así nomás, pero, señalando a su oponente de frente suyo con un gesto resignado, comenta que al parecer ella está más que lista y no va a dar marcha atrás. Lika, quien sostiene su espada firmemente plantada en el piso con ambas manos, con una mirada seria y llena de determinación, pregunta con voz clara y retadora si su charla inútil ya terminó y si por fin están listos para comenzar. Con una mirada profundamente confiada, nuestro héroe le responde que sí,
que está más que listo para comenzar el duelo, y Rangus, quien está a su lado, se queda tembloroso, con el corazón latiendo desbocado ante lo que sucederá. Luego, con un nudo en la garganta, deja a nuestro héroe y se va corriendo, gritándole entrecortadamente que tenga mucho cuidado y que no pierda de vista a su oponente. Entonces, Seke, con tono protector, le advierte a Lika que extreme su precaución, ya que no quiere escuchar excusas después, y le pregunta, con genuina curiosidad, por qué razón empezó a acosarlo, a lo que ella, con voz fría y decidida, responde que se convertirá en la líder de la casa, y que para lograrlo, lo someterá y le hará su subordinado. Con una mirada repentinamente pensativa, nuestro héroe pregunta, con incredulidad, ¿qué quiere decir realmente eso, y qué tiene que ver él con ese plan? Con una mirada cargada de decepción, Luca le pregunta, con un dejo de sarcasmo, si en realidad no sabe nada de su propia familia, sugiriendo, con una sonrisa leve, que tal vez sea por ser un hijo ilegítimo, a lo que nuestro héroe, desviando la mirada con incomodidad, comenta, evasivo, que puede que lo sepa, y puede que no. Entonces, Lika extiende sus 5 dedos con dramatismo y le ordena que ponga atención, explicando que, incluyéndola a ella y a él, hay 5 niños candidatos para ser el próximo líder, y que todos, excepto tú, descienden de alguna de las 4 grandes casas de la familia del dragón, y que, según su nivel y poder, se decidirá cuál de las 4 grandes casas producirá al próximo líder, lo cual, recalca con seriedad, es lo más importante. En otras palabras, aquí en el nido del dragón, cargamos con el peso y el honor de nuestras casas, y competimos entre nosotros ferozmente. Para poder hacer frente a mis hermanos mayores, necesito más poder de combate, afirma con determinación. Sé que, con un suspiro, comenta que todo suena muy complicado, y que realmente no entiende nada, preguntándose en voz baja si las 4 grandes casas pelean constantemente por el liderazgo. Entonces, Lika, con un movimiento resuelto, levanta su espada del suelo y finaliza diciendo, con voz firme, que como candidata a próxima líder, tiene que consolidar más su posición, y acto siguiente, da un paso veloz, casi imperceptible, contra el suelo, mientras nuestro héroe, con sus ojos agudizados, pudo observar cada detalle de su movimiento. Y ahora, Lika aparece, de pronto en el aire, con su espada en alto, a punto de atacar a nuestro héroe, gritándole que aquí y ahora lo va a derrotar. Nuestro héroe, con una calma pasmosa, da un simple paso hacia atrás, esquivando con facilidad el ataque cortante de Lika, pero posteriormente, ella, con persistencia feroz, no se detiene y da un giro brusco con la espada, que nuestro héroe, sorprendido, logra esquivar por muy poco. Sus compañeros, que observan el combate con los ojos muy abiertos, uno, impresionado, comenta que la velocidad de Lika es realmente impresionante. Otro, asintiendo, dice que aunque sea una espada de entrenamiento, blande esa espada tan grande y pesada con una facilidad asombrosa. Volviendo al combate, Lika se lanza de frente, sosteniendo la espada con ambas manos con fuerza, mientras que nuestro héroe la observa con una mirada completamente confiada, quien se prepara para esquivar de nuevo. En otro sector, unos estudiantes de grados superiores observan el combate con vivo interés, comentando, con tono analítico, que el control de la energía primordial de Lika es muy preciso y que sus ataques son cada vez más rápidos y agresivos, concluyendo, con asombro, que así que esto es el poder de las 4 grandes casas, y quedando intrigado al observar la fuerza concentrada de la hija del líder, finalizando con un murmullo que solo es cuestión de tiempo para que se decida el combate. Con una mirada que se vuelve cada vez más angustiada, Lika chasquea los dientes con frustración, ya que observamos que cada espadazo que da, nuestro héroe lo esquiva fácilmente. Quien solo la observa, sujetándose la barbilla con gesto pensativo y con una mirada burlona parecida a la de Meliodas, diciendo la frase vaya, vaya, finalizando con ambas manos metidas en los bolsillos, esquivando otro ataque de Lika, quien ella, voltea la mirada, preguntándose, con desesperación creciente, por qué no puede darle ni un solo ataque. Rangus, quien observa el combate con admiración, comenta, impresionado, lo increíble que es nuestro héroe. En el fragor del combate, nuestro héroe, quien se sigue sujetando la barbilla, analiza la situación, comentando, para sí mismo, que el arte marcial que usa Lika es peculiar, que nunca lo había visto, y que esa velocidad tampoco parece la de alguien de nivel 1 estrella. Con una mirada que de pronto se enciende de furia, Lika le grita que se calle, que deje de hablar y que se concentre en la pelea, mientras sigue balanceando su espada de manera cada vez más feroz y desesperada. Entonces, nuestro héroe, con un movimiento sutil, canaliza energía primordial en su puño, preguntándole, con tono desafiante, quién le dijo que no estaba concentrado, para después, aprovechando un minúsculo descuido en su guardia, preparar su puño con fuerza, dirigido directamente al estómago de Lika, y al siguiente instante, dicho golpe impacta de lleno en su estómago, liberando una visible corriente de aire con la fuerza del impacto. Ella, con los ojos desencajados, escupe saliva por la violencia del golpe. Luego, tambaleándose, se agarra de su espada clavada en el suelo para no caer, y se arrodilla,
mientras se sujeta el estómago con visible dolor. Unos compañeros, que estaban observando la escena con incredulidad, se preguntan, entre susurros, si en verdad la señorita Lika podría perder, y señalando a nuestro héroe, se cuestionan quién es en realidad ese sujeto, Lika, quien se sujeta de la espada con su mano izquierda, temblorosa, y con su mano derecha presiona su estómago adolorido. Le pregunta a nuestro héroe, con voz entrecortada, porque sus ataques no le dan, ya que se supone que ella es mucho más rápida que un guerrero normal de nivel 1 estrella. Entonces, con una sonrisa de superioridad, nuestro héroe le dice que, ciertamente, ella es mucho más rápida que cualquier otro de nivel 1 estrella que él conozca, pero, con una mirada que de pronto se vuelve seria, levanta el dedo índice, diciendo, con tono final, que al final, ella es simplemente una estrella, una más. Ella, con rabia, le grita que eso es imposible, que él también es de nivel 1 estrella, y que no hay forma de que pueda seguir sus movimientos, a lo que él, abriendo ambas manos con un gesto de indiferencia, dice que es simple táctica y observación, explicando, con paciencia, que pudo predecir cada uno de sus ataques observando su patrón de respiración, el enfoque de su mirada, y la tensión en el movimiento de sus músculos, concluyendo con una expresión de puro alarde. Nuestro héroe dice que, con estos simples pasos de observación, puedes predecir la mayoría de los movimientos de tu oponente, y que el resto es solo experiencia en el campo de batalla. Pero, mientras nuestro héroe alardea, Lika, con un esfuerzo sobrehumano, se levanta tambaleándose, mientras sujeta su espada con fuerza renovada, para después, con un grito de rabia, abalanzarse sobre él con un paso veloz, blandiendo su espada y gritándole que no diga más estupideces. Nuestro héroe lo percibe de inmediato y retrocede instintivamente, luego, logra esquivar el ataque agachándose a duras penas, mientras sentía el filo de la espada pasar a 1 centímetro de su cabello. Acto siguiente, gira con una ágil pirueta y con una patada precisa desequilibra las 2 manos con las que Lika sostenía su espada, dejándola completamente desprotegida y con los brazos entumecidos, para después preparar un puño cargado de energía que estaba a punto de impactarla con fuerza. El golpe fue de lleno en su torso, haciéndola salir despedida y impactar violentamente contra la pared del escenario, con un crujido sordo, mientras que nuestro héroe mantenía el puño extendido, en una postura firme, y a su alrededor aún se veía remover el viento que el impacto había creado. Los estudiantes que estaban ahí, observando con incredulidad, quedaron absolutamente impresionados, boquiabiertos, ya que Lika, la respetada hija del líder, había quedado aparentemente derrotada en el suelo, y se preguntaban, entre susurros ansiosos, si realmente esto estaba pasando de verdad. Rangus, con una sonrisa de alivio y una gruesa gota de sudor recorriendo su sien, le decía a nuestro héroe, con voz temblorosa de emoción, que era increíble, que había logrado derrotar a la señorita Lika, pero nuestro héroe lo detuvo con un gesto serio de la mano, diciéndole con calma que aún no había acabado todo, que se mantuviera alerta. De entre el polvo y el humo que se levantaba, Lika se incorporaba lentamente, con el rostro contraído por el dolor, mientras se sostenía el estómago con una mano, pero aún aferrándose con tenacidad a su espada con la otra. Nuestro héroe la observaba con interés renovado, murmurando para sí mismo, con admiración, que era increíble que hubiera soportado su ataque, notando que había concentrado su energía primordial en el abdomen en el último instante para amortiguar el golpe, concluyendo, con una sonrisa, que esto realmente se estaba volviendo interesante. Rangus, con el ceño fruncido por la preocupación, le gritaba a Lika que se detuviera, que si continuaba podría quedar seriamente herida, a lo que nuestro héroe, con un tono firme, detuvo a su amigo, diciéndole que se hiciera a un lado y se mantuviera a salvo, ya que no se haría responsable si él salía herido por la onda expansiva. Los pasos de Lika comenzaron a avanzar de nuevo, pero esta vez con un aire diferente que vibraba a su alrededor, una presión palpable que erizaba la piel. Observamos, con asombro, que Lika había conseguido despertar su segunda estrella, mientras que de su cuerpo emanaba un aura caliente y visible, como un viento ardiente que distorsionaba el aire a su alrededor. Un estudiante, con los ojos como platos, observaba impresionado y señalaba con un dedo tembloroso, preguntando si eso era en verdad lo que él creía que era, a lo que otro, con voz solemne, le confirmaba que era correcto. No había duda, era la prueba irrefutable de un nivel 2 estrellas, el aura blanca y pura, 2 estrellas, un estado elevado en el que la energía primordial del cuerpo puede ser liberada al exterior de una forma controlada y potente, perfeccionada para las artes marciales, y la gente llama a esa energía liberada, simplemente, aura. Ahora, en el campo de batalla, Lika se agarraba la cabeza por un instante, como si sintiera un mareo repentino, pero luego sonreía con amargura y le agradecía a nuestro héroe, diciendo que, irónicamente,
gracias a él, gracias a la presión de la derrota, había podido alcanzar por fin el nivel 2 estrellas. De repente, su mirada cambió por completo, transformándose en una de pura determinación, para después lanzarse de lleno hacia nuestro héroe, blandiendo su espada que ahora liberaba un aura electrizante de color amarillo. Como un trueno viviente, nuestro héroe, lejos de asustarse, sonríe con genuino interés mientras observa su movimiento acelerado, diciéndole, con tono admirativo, que en verdad se había vuelto mucho más rápida, esquivando por los pelos una energía cortante cargado de electricidad que partió el aire. Comenta, con una risa, que esto realmente sí era una sorpresa agradable. De repente, su rostro queda confuso, perplejo, ya que, a pesar de su esquivada, una estela de ese ataque sí logró hacer un pequeño corte superficial en su mejilla, que él observaba con incredulidad. Se tocaba su pequeña herida con la yema de los dedos, preguntándose en voz baja qué había sido eso, ya que estaba completamente seguro de que lo había esquivado por completo, a lo que ella, acercándose con el aura eléctrica crepitando a su alrededor, le preguntaba con orgullo qué le había parecido su nuevo poder. Mientras se acercaba, con esa energía que ahora salía de su cuerpo de manera constante, ella le explicaba que esta era su habilidad innata, su verdadera naturaleza. Sosteniendo con ambas manos su espada con fuerza, se concentraba profundamente y liberaba una corriente eléctrica amarilla aún más intensa que chispeaba alrededor de la hoja, y le decía, con voz clara y desafiante, que ahora que ella había alcanzado el nivel 2 estrellas y había obtenido un aura estable, le mostraría el verdadero y gran arte de la espada del trueno, la técnica secreta de su linaje. Nuestro héroe, genuinamente intrigado, se preguntaba si en verdad existía un arte marcial tan único que él aún no conociera. Sosteniéndose la barbilla con sus dedos en un gesto pensativo, pero con una sonrisa amplia y expectante en los labios, comentaba, con emoción contenida, que esto definitivamente se estaba poniendo mucho más interesante de lo que jamás había imaginado. El combate comenzó con el primer paso de Lika, de cuya espada brotaba una energía eléctrica de trueno amarillo que crepitaba en el aire. Nuestro héroe, con un gesto de cautela, intentó tomar distancia rápidamente, mientras su mente se esforzaba por analizar esta nueva técnica que veía por primera vez, y con una sonrisa incrédula que se dibujaba en su rostro, le preguntaba si en verdad podía controlar el trueno, pues le parecía algo ridículamente absurdo. Entonces, con una expresión seria y decidida, Lika apareció al instante frente a él, atacando con su espada de trueno que se clavó profundamente en la tierra, activando de inmediato su técnica eléctrica celestial. En ese preciso instante, nuestro héroe, con un salto ágil, logró esquivar el ataque por poco, mientras sus ojos se abrían con asombro al observar el desborde de electricidad que salía de la tierra, y en su interior, una emoción creciente le decía que esto se estaba poniendo más divertido de lo que jamás había imaginado. Aún en el aire, sentía la desagradable corriente eléctrica recorrer su cuerpo, intentando paralizarlo, y nuestro héroe, con voz entrecortada, comentaba que el poder de Lika había aumentado drásticamente comparado con hace unos momentos, y que este trueno le daría problemas incluso a alguien como él. Acto seguido, aterrizó en la tierra con esfuerzo. Mientras la persistente corriente eléctrica lo perseguía sin tregua, los estudiantes, que observaban el combate con los ojos muy abiertos e impresionados, comentaban entre susurros sobre el cambio de poder de Lika, preguntándose con incredulidad si alguien podía cambiar tanto solo por subir una estrella, mientras Rangus, con el ceño fruncido y una gruesa gota de sudor recorriendo su sien, nombraba a nuestro héroe con un tono de voz cargado de preocupación. Nuestro héroe, en sus pensamientos internos, analizaba la espada de trueno de Lika, comentando para sus adentros que los movimientos de su rival eran realmente muy simples y no habían cambiado en nada respecto a antes, pero en cuanto alcanzó el nivel de 2 estrellas y obtuvo un aura, el poder de su gran arte de la espada del trueno, o como se llame, había aumentado de forma explosiva. Ya pensaba que Lika era rápida antes, pero ahora lo era todavía más, y lo más extraño de todo, sin duda, era ese trueno. Entonces, con una sonrisa amplia y genuinamente emocionada, nuestro héroe reflexionaba en voz alta que hacía 1000 años que no volvía a sentir en su cuerpo un trueno de esa manera, algo que hubiera sido impensable. Mientras esquivaba por los pelos otra estocada de la espada de su oponente, se preguntaba si debería contraatacar en ese momento, pero su curiosidad era aún mayor, ya que ansiaba analizar y comprender a fondo esa técnica de trueno. Entonces Lika, con una sonrisa decidida y un brillo de desafío en la mirada, le decía a nuestro héroe que si podía sonreír en una situación tan peligrosa, era porque sin duda aún guardaba alguna carta bajo la manga, advirtiéndole con firmeza que su excesiva confianza lo llevaría directo a la perdición. Luego, sin dar tiempo a una respuesta, empezó a avanzar hacia él con paso firme, blandiendo su espada de trueno y advirtiendo con tono sombrío que ya no podría reír más. Acto seguido, dio un paso tan fuerte en el piso que resonó en toda el área, activando su técnica trueno veloz, y en un instante, apareció justo al frente de nuestro héroe, quien, con unos reflejos felinos, logró esquivar el ataque dando un giro rápido a la derecha. Pero de repente, y para su sorpresa, un siguiente ataque ya estaba a la vista. Nuestro héroe, con los ojos muy abiertos, se decía a sí mismo que su técnica era tan rápida e impredecible como un relámpago. Acto siguiente, el ataque le dio de lleno en el pecho,
haciéndole estrellar con violencia contra la pared y reflejando una onda de viento por el brutal impacto. Con una mirada llena de angustia y preocupación, Rangus, desde el público, dejó de observar impasible y empezó a correr hacia el campo de batalla, gritando el nombre de nuestro héroe con desesperación. Ahora podía observarse que el impacto había dejado una grieta profunda en la pared, y de entre los escombros, nuestro héroe salía lentamente, con varios rasguños visibles en su cuerpo y aún cubierto por los residuos de electricidad que chisporroteaban a su alrededor. De repente, Lika, demostrando que no se guardaba nada, en un instante le asestó de lleno un siguiente ataque, el destello de luz de trueno, pero para sorpresa de todos, observamos que nuestro héroe, aunque arrodillado y con evidente esfuerzo, pudo resistir el impacto, y al parecer, el ataque no había surtido el efecto deseado. En ese momento crítico, Rangus se acercaba aún más, suplicándole a Lika con voz temblorosa que parara, que detuviera sus ataques, pues si seguía así las consecuencias serían terribles. Pero ella detuvo sus palabras de inmediato con una mirada fría y un gesto de desprecio, mirando hacia abajo y preguntando con asombro por qué él seguía en pie a pesar de todo. Luego, volteó su mirada lentamente, mientras liberaba nuevamente su abrumadora aura de trueno, y como una advertencia clara para que nadie se acercara, dijo con tono solemne que entendiera, que detenerse ahora sería un insulto para un guerrero como nuestro héroe. Pero en un giro inesperado y cómico, Rangus le gritaba a nuestro héroe desde la distancia que por favor se rindiera, que era lo más sensato, mientras Lika, con una sonrisa de superioridad, asentía y estaba de acuerdo, diciendo que él tenía razón, ya que nuestro héroe estaba hecho polvo. Preguntándose en voz alta si se rendía y se ponía a su servicio, ella lo dejaría sin lesiones permanentes. Entonces, nuestro héroe, en su expresión magullada, mostró una pequeña pero significativa sonrisa. Lika observó dicha sonrisa con suspicacia, para después liberar su aura con renovada intensidad, diciendo con una mirada que ahora brillaba de emoción: ya veo, incluso siendo un hijo legítimo, tú también eres un orgulloso. El dragón no es así. Perfecto. Entonces te daré el golpe de gracia con todo mi poder. Acto siguiente, Lika levantó su espada con ambas manos hacia el cielo, liberando un aura de trueno tan abrumadora que hacía temblar el suelo, nombrando a esta técnica con voz potente, el gran arte de la espada del trueno, primera técnica secreta, y en un instante, avanzó velozmente como un trueno real, concluyendo la técnica con un grito, trueno celestial, y observamos, con el corazón en un puño, que el ataque le dio de lleno a nuestro héroe, quien quedó instantáneamente envuelto por una torre eléctrica de trueno que se alzaba hacia el cielo, mientras el suelo a sus pies se agrietaba con estruendo. Dentro de la torre de trueno, a nuestro héroe se le veía con los ojos en blanco, con varias corrientes eléctricas, cruzándole y envolviendo todas sus extremidades. Rangus, al observar esa escena aterradora, gritó el nombre de nuestro héroe con una voz cargada de puro terror y preocupación. Ahora observábamos a nuestro héroe tendido en el piso, con los ojos en blanco y de su boca salía un tenue humo, mientras la corriente eléctrica aún recorría todo su cuerpo sin control. Lika, con un gesto de victoria, enfundó su espada en el suelo con un golpe seco, y mientras comenzaba a retirarse, le decía con tono final que el combate se había acabado, que la victoria era suya. Pero de repente, justo detrás de ella, se escuchó con claridad la voz de nuestro héroe, y a la vez, una descarga eléctrica residual salía de entre el humo. Ella volteó su mirada de inmediato, con los ojos llenos de incredulidad y una profunda preocupación, y le preguntó, con la voz quebrada por la sorpresa: ¿por qué? ¿Por qué tú puedes usar la energía de trueno? De entre la espesa humareda, nuestro héroe emergía desbordando ahora la energía eléctrica como si fuera parte inherente de su ser, y con voz cargada de curiosidad, le preguntaba a Lika si a esta técnica poderosa la llamaban energía de trueno. Lika, con un gesto de incredulidad, enfundó su espada de nuevo y repitió la pregunta con vehemencia, exigiendo saber por qué él podía usar la energía de trueno. Nuestro héroe, procesando su pregunta con calma, cruzó los brazos con actitud decidida y, alzando la voz con confianza, le decía que en realidad él no lo sabía con certeza, para acto seguido explicar con detalle que había estado recibiendo sus ataques a propósito, con el firme objetivo de investigar y comprender su poder, y que, sin saber muy bien cómo, ahora él también podía usarlo. Ella, completamente confundida y con una gruesa gota de sudor resbalando por su sien, murmuraba entre dientes que eso era simplemente imposible, que ahora pudiera usarlo no tenía sentido. Entonces, con una mirada de profunda concentración, nuestro héroe recordaba cada instante del combate, pensando en voz baja que mientras recibía uno tras otro los misteriosos ataques, hasta ese mismo trueno de esa chica, él había estado usando continuamente su técnica de respiración más preciada, el aliento del rey dragón, y fue entonces, al comprender la esencia misma de la energía de trueno, que su energía primordial del rey dragón comenzó a fusionarse con dicha energía, haciendo que el trueno se acumulara dentro de él de forma natural, y sin darse cuenta casi, ya podía controlarlo a voluntad. Aunque admitía que no lo entendía bien al principio, nuestro héroe, mientras se limpiaba el sudor de su rostro con el dorso de la mano, le decía a Lika, con un tono casi de complicidad:
que ella debía tener una constitución física muy particular y única, considerando además que ese gran arte de la espada era una técnica familiar secreta, por lo que debería suponer que era el plan de sangre de su familia el que poseía una constitución extraordinaria. Luego, nuestro héroe empezó a caminar lentamente hacia ella, acortando la distancia, y diciéndole con genuino asombro que el solo pensar que su propia energía primordial estuviera imbuida de trueno era alucinante, y que, sin duda, había aprendido una valiosa lección. Acto seguido, levantó su mano con decisión, mostrando la energía de trueno que ahora danzaba en su palma, y liberó su aura con potencia, revelando que ahora, en su pecho, se observaban con claridad 2 estrellas brillantes. Entonces, apretó su puño con fuerza y le decía, con gratitud sincera, que gracias a ella, gracias a este combate, él también había logrado alcanzar el nivel de 2 estrellas. De repente, nuestro héroe desvió su mirada por una fracción de segundo, porque Lika, con rabia contenida, ya estaba a punto de asestarle un nuevo ataque a corta distancia, pero nuestro héroe, lejos de sorprenderse, lo esperaba con una sonrisa de anticipación, halagándola mentalmente por su inquebrantable determinación. Una explosión masiva de trueno se reflejó en dicho lugar, desbordando energía y levantando varias piedras del suelo. Sin embargo, nuestro héroe, aprovechando su nueva velocidad de trueno, pudo esquivar el ataque por los pelos, quien, internamente, no podía dejar de pensar, maravillado, que cuando la energía primordial se imbuía con la naturaleza del trueno, ésta actuaba sobre todos los músculos y nervios, fortaleciendo el cuerpo en su totalidad, y se decía, con emoción creciente, que era una constitución tan increíble que lo estaba volviendo loco, agudizando sus sentidos al extremo. Entonces, empezando a relajar su cuerpo, mostró de pronto una expresión totalmente seria y concentrada, y se dijo a sí mismo que necesitaba acostumbrarse un poco más a esta nueva potencia. Rangus, absorto por completo al ver el desarrollo del combate, pensaba, con el corazón acelerado, que esta pelea entre sus 2 candidatos al líder de la casa era simplemente increíble, y que él apenas podía seguirlos con la vista, preguntándose si sería solo su imaginación. Observando la feroz determinación de nuestro héroe y el desarrollo del combate, Rangus comentó en voz baja, con preocupación, que algo andaba mal, ya que ni siquiera los tajos de trueno de la señorita Lika habían logrado hacerle mella. Lika, con una mirada encendida por la furia, le gritaba a nuestro héroe si se estaba burlando de ella, a lo que él, con una sonrisa tranquila, le decía que no, que para nada se estaba burlando, para después, en un instante, asestarle una patada rápida cargada con su energía de trueno, que ella, por poco, logró bloquear con su espada justo a tiempo. Luego, Lika, impulsada por la fuerza del impacto, retrocedió varios pasos hacia atrás, mientras que nuestro héroe aterrizaba suavemente en el suelo. Acto seguido, empezó a calentar los brazos con movimientos circulares, preguntándose en voz alta si sería suficiente con esto y si ya debería ir terminando el combate de una vez, declarando con emoción que crearía una técnica nueva después de tanto tiempo sin innovar. Lika, al escuchar sus palabras, se preguntaba, con creciente ansiedad, a qué técnica se refería. Nuestro héroe asintía para sí mismo, diciendo con convicción que sería una nueva forma, y que la llamaría forma especial. Lika, con una expresión llena de preocupación y varias gotas de sudor frío en su frente, se hacía un torrente de preguntas internas. Una nueva técnica, ¿eso significa que recibió educación de alguna competencia secreta? ¿De qué casa fue? ¿Y qué? ¿Va a crear una técnica así de fácil? Ya no entiendo nada. De repente, nuestro héroe, aprovechando la más mínima oportunidad de distracción, apareció en un instante cerca de ella, y le decía con tono casual si se estaba preguntando algo. Ella, apenas pudo bajar la mirada, notando a duras penas el golpe que se acercaba a su estómago, y escuchando las palabras que resonaban con fuerza: estilo de combate mata dragones, forma especial, finalizando todo con una desbordante y cegadora energía eléctrica que estallaba, y las palabras que sellaban el movimiento, rugido de trueno. Ahora, Lika yacía con los ojos en blanco, completamente cubierta de energía eléctrica residual, arrodillada y sin fuerzas, mientras su espada caía de su mano con un sonido metálico. Rangus quedó tan sorprendido que apenas podía articular palabra, preguntándose si en verdad se había acabado el combate, mientras que los estudiantes, desde atrás, observaban absortos y completamente sin palabras. Ahora nuestro héroe estaba de pie, con una sonrisa serena pero satisfecha, diciéndole a su oponente derrotada que, en verdad, esto había sido una pelea tremendamente interesante, mientras que Lika, aún en el suelo, se sentía adolorida y con el cuerpo temblando de agonía. Intentando con todas sus fuerzas levantarse, con la mirada gacha, se preguntaba, con desesperación, si en verdad ella había perdido. Luego, chasqueó los dientes con rabia, murmurando entre dientes que ella tenía que convertirse en la líder de la casa, no podía fallar. Arrodillada y con su espada abandonada a su lado, miró hacia arriba, imaginando por un momento las figuras de sus hermanos mayores, quienes también competían ferozmente por el liderazgo de la casa, y se decía a sí misma, con determinación férrea, que tenía que vencer a sus hermanos, que tenía que ser la líder, y que no
no podía permitirse perder. De repente, nuestro héroe se acercó a ella, interrumpiendo su cadena de pensamientos, y la halagó con sinceridad, diciéndole que era muy fuerte, y que gracias a ella había aprendido algo nuevo y valioso, que había sido un tiempo realmente divertido y muy valioso. Luego, con una sonrisa amable y genuina, nuestro héroe bajó su mano en señal de paz, ofreciéndosela para ayudarla a levantarse, y diciéndole, con emoción contagiosa, que sería muy divertido tener futuros combates emocionantes como este, que volvieran a tener un combate pronto, finalizando sus palabras nombrando a ella, Lika, con un profundo respeto, y ella, con una mirada que se suavizaba y unas mejillas que se sonrojaban ligeramente, observó a nuestro héroe con una admiración nueva y naciente. Con una mirada llena de respeto y admiración, Lika estrechó firmemente la mano de nuestro héroe, diciéndole con voz serena que aceptaría su derrota por hoy, ya que en este momento, con su nivel actual, entendía con claridad que no era rival para él. En otra escena, muy lejos de allí, en un espacio oculto y tenebroso en el interior de una grieta profunda, una jauría de monstruos de apariencia feroz, con extremidades cubiertas de púas filosas, esperaban pacientemente algo en la penumbra. Observamos que estos monstruos rodeaban de forma amenazante a un hombre que se mantenía impasible en el centro del círculo. Esta persona, con calma absoluta, empezó a avanzar hacia adelante, un movimiento que dejó en alerta máxima a todos los monstruos, que gruñeron al unísono. Entonces, con una mirada gélida y un deslumbrante iris rojo que brilló en su ojo como un rubí ardiente, Balsa, el patriarca el Drago, se preparó para acabar con la vida de estos monstruos de un solo golpe. La presión abrumadora de su poder se reflejó en el aire como la sombra de un dragón ancestral, y mientras avanzaba, el aire a su alrededor se volvió pesado y difícil de respirar. Esta técnica letal es nombrada formalmente como presión de dragón. Bajo su influjo, los monstruos quedaron completamente paralizados por el terror, solo esperando su final inminente. Balsa, con un paso tan firme que hizo vibrar la tierra bajo sus pies, desenfundó su espada con un movimiento fluido mientras nombraba su técnica con voz cavernosa, estilo de combate mata dragones. Primera forma, el ataque fue un corte circular perfecto, un tajo cortante de color rojizo que impactó de lleno a todos los monstruos sin excepción. A los ojos aterrados de estas bestias, solo alcanzaron a observar el fulgor rojo acercarse, sin poder resistirse ni moverse debido a la presión aplastante del aura del patriarca. Un viento fuerte sopló alrededor de Balsa, agitando su ropa, mientras este guardaba su espada con la elegancia de quien ha concluido una tarea trivial. Acto siguiente, los miembros del clan, que eran varios y estaban apostados en la periferia, avanzaron con eficiencia para rematar a los monstruos moribundos, mientras que el patriarca, sin mirar atrás, ya se retiraba del lugar, avanzando hacia la grieta que servía de portal del espacio, mientras otros oficiales de menor rango se ocupaban de organizar y limpiar el entorno ensangrentado. Justo antes de que el patriarca cruzara el portal, un oficial se inclinó con profundo respeto y le dijo que tenía un informe urgente, a lo que el patriarca, sin detenerse, le ordenó con un gesto que prosiguiera. El oficial, entonces, levantó ligeramente la mirada y le informó con voz clara que la señorita Lika había alcanzado el nivel de 2 estrellas. El patriarca giró su mirada fría hacia él, y con su aura pesada envolviendo al mensajero, le preguntó con sarcasmo si eso era algo para enorgullecerse. El oficial, manteniendo la compostura, le explicó con cuidado que alcanzar ese nivel a su temprana edad podría considerarse una gran hazaña, y que con el alto talento innato de la señorita Lika, para cuando se graduara del nido del dragón, podría llegar sin problemas al nivel de 4 estrellas, o quizás, incluso, alcanzar el legendario nivel de 5 estrellas. Con una mirada aún más seria y despectiva, el patriarca le dijo secamente que el talento a él no le importaba en lo más mínimo, y advirtió al oficial con tono cortante que no hablara si esa persona no servía para nada en ese momento, y que si había venido a decirle tonterías, que se largara de su presencia ahora mismo. El oficial, nervioso, intentó detenerlo, y tartamudeando, logró decir que pero esa misma señorita Lika había sido derrotada. El patriarca se detuvo por completo, quedó pensativo por un instante, y luego le preguntó con interés renovado si el combate había sido contra los estudiantes de mayor grado de la academia. El oficial, apresurándose, le dijo que no, que quien la había vencido fue su propio hijo, de la misma edad, el señor Seke, quien también es uno de los candidatos a líder de la casa. El patriarca se detuvo en seco, con visible intriga, y quedó pensativo por un momento. Luego nombró a nuestro héroe en voz baja, recordando de inmediato a la madre de nuestro héroe, con un dejo de respeto en la voz. Mencionó que ella había tenido un talento excepcional y natural para la lucha. Luego, dirigiéndose de nuevo al oficial, le dijo con escepticismo que ella ya estaba muerta cuando él nació, preguntándole con firmeza quién le había enseñado entonces las habilidades necesarias para derrotar a alguien del nivel de 2 estrellas. El oficial, manteniéndose firme e inclinando un poco más la cabeza en señal de respeto, explicó que nuestro héroe había derrotado a la señorita Lika sin que nadie le hubiera enseñado de manera formal, y que, además, había alcanzado el nivel de 2 estrellas completamente por su cuenta. Mientras se marchaba definitivamente, el patriarca, sin volverse, le dijo con un tono que denotaba un plan en marcha:
que en ese caso, supone que ya podrían empezar con la primera prueba el oficial. Tras un momento de vacilación, levantó la mirada diciéndole con todo respeto y atreviéndose a preguntar con cautela si no era demasiado pronto, argumentando que apenas había pasado un mes desde que empezaron a aprender a luchar formalmente y que la mayoría ni siquiera había llegado al nivel de una estrella. Con una voz grave y oscura que cortó el aire, el patriarca le espetó que en el clan Outrigger no aceptaban a los débiles bajo ninguna circunstancia, que hubieran aprendido a luchar o no. La muerte, les recordó, llega a todos por igual, y solo los más fuertes, los más resilientes, sobreviven. Aquellos que no puedan superar ni la primera prueba, sin importar su nivel o excusas, simplemente no son dignos de llevar el nombre El Dragón. El oficial, sintiendo el peso de la declaración, asintió sumisamente ante su orden, diciendo como usted diga, a lo que el patriarca, sin perder un segundo, le ordenó que para esta situación crítica llamara a Freya. El oficial no pudo ocultar su asombro al escuchar dicho nombre y preguntó con incredulidad si en verdad debería llamarla, a lo que el patriarca confirmó con un sí seco, explicando con un dejo de interés que alguien que hubiera derrotado a Lika por su cuenta merecía atención y que el asunto era muy interesante. Acto seguido, el patriarca comenzó a avanzar de nuevo hacia la grieta del espacio, mientras decía en voz alta, para que todos lo oyeran, que encargaría a Freya el contenido y la supervisión completa de la prueba, ordenando al oficial de manera específica que se asegurara de vigilarlos de cerca, a lo que el oficial, inclinándose de nuevo, sintió el peso de la orden y asintió en silencio. El patriarca, ya casi cruzando el portal, murmuró intrigado que recordaría el nombre de Seke, y comentó en voz baja, casi para sí mismo, que esperaba que lograra pasar la prueba. Al día siguiente, con el sol bañando el campo de tierra de entrenamiento, los novatos practicaban con esfuerzo el estilo de lucha haciendo sombra. Rangus, con una expresión visiblemente cansada y el rostro cubierto de sudor, agitaba sus puños rectos con esmero pero sin mucha gracia. Mientras tanto, nuestro héroe, en un espectáculo de fuerza pura, mantenía su cuerpo en cuclillas mientras sostenía con firmeza en ambas manos dos pesas gigantes, como también una roca pesada en cada una, y al mismo tiempo, equilibraba con increíble estabilidad una roca aún más grande sobre su cabeza. Todo esto mientras Rangus y los otros novatos lo miraban con los ojos muy abiertos, incapaces de ocultar su asombro. Nuestro héroe, por su parte, en sus pensamientos internos, comentaba que al igual que la técnica de respiración del aliento del dragón, de la que decían que era un arte creado por el 15º líder, aunque se llamara estilo de combate, en realidad era una técnica de fortalecimiento corporal brillantemente pensada, también diseñada que hasta los niños más pequeños podían aprenderla fácilmente. De repente, Rangus interrumpió el profundo pensamiento de nuestro héroe, preguntándole con genuina curiosidad si no se iba a unir al entrenamiento grupal, a lo que nuestro héroe, confundido, le preguntó a qué se refería, ya que, señalando las rocas, lo estaba haciendo ahora mismo. Rangus, corrigiéndose rápidamente, aclaró que no se refería al entrenamiento físico puro, sino al del estilo de combate formal del dragón acorazado. Con los ojos cerrados y un gesto de paciencia, nuestro héroe le dijo sencillamente que ese estilo ya lo había aprendido por completo. Rangus quedó tan sorprendido que casi se tropieza, exclamando que si te lo acababan de enseñar hace un momento, ¿cómo era posible? A lo que nuestro héroe, con calma, le dijo que eso era cierto, pero que lo más importante, Rangus, y señalándolo con el dedo, era que la ruta de su energía primordial estaba mal. Rangus se quedó completamente sin palabras, dejándolo tan pensativo que casi olvidó respirar. Entonces, nuestro héroe se levantó con agilidad y dejó caer la roca grande hacia el piso. El impacto fue tan fuerte que hizo flotar a Rangus 1 centímetro por el temblor que sacudió el suelo. Luego, nuestro héroe le dijo con autoridad que se volteara, señalando una dirección específica en su espalda, a lo que Rangus, aún aturdido, asintió de inmediato. Acto seguido, nuestro héroe canalizó su energía de aura eléctrica hasta sus yemas de los dedos, para después tocar con precisión la espalda de Rangus, corrigiendo el flujo de energía atascado en su cuerpo. Tras finalizar el procedimiento, que solo tomó unos segundos, nuestro héroe empezó a silbar despreocupadamente, mientras le decía a su amigo que ya había terminado, y que esa era la ruta correcta que debía seguir. Rangus, observando sus propias manos con asombro y al notar la nueva estabilidad y calidez que recorría su cuerpo, agradeció a su amigo con una voz cargada de emoción. Luego, Rangus, con una mirada llena de admiración, giró su mirada hacia nuestro héroe murmurando que de verdad ya lo había dominado todo, que era justo lo que se esperaba del señor Seke. Nuestro héroe, con una mirada falsamente enojada, le espetó: ¿sí? ¿En verdad tú hablabas así de él? ¡Qué insolente! Rangus, tartamudeando y poniéndose nervioso, pidió disculpas de inmediato, diciendo: lo siento, no quise decir eso. Luego, juntando las manos para tranquilizarse, le explicó con voz más serena que era la primera vez que alguien le enseñaba algo así, y que aunque nuestro héroe no era su padre,
por eso mismo siempre se esforzaba al máximo para estar a la altura. Recordando entonces el poder abrumador que nuestro héroe demostró en la batalla con Lika, Rangus bajó la mirada, diciéndole con un tono de respeto que él ya poseía un arte marcial tan fuerte como para derrotar a la señorita Lika, y que por eso él había pensado que el estilo de combate del dragón acorazado sería demasiado simple y aburrido para alguien como usted, con los brazos cruzados y una mirada relajada. Nuestro héroe le dijo que para nada era aburrido, que de hecho estaba muy impresionado con la estabilidad y solidez del estilo de combate del dragón acorazado, comentando con un dejo de nostalgia que, después de todo, esa técnica era la base del estilo de combate mata dragones, ya que en sus tiempos pasados, esa técnica no era muy popular entre sus hijos, pues decían que era demasiado compleja y difícil de dominar. Nuestro héroe nos cuenta, como en una lección, que el estilo de combate mata dragones es un estilo que presume de un poder abrumador y destructivo, pero a cambio de ser extremadamente complejo y demandante, sus formas, explicó, comienzan con la primera forma, luego la segunda forma, la tercera forma, la cuarta forma, además de la forma especial que nació espontáneamente en su batalla contra Lika, y que existe incluso la forma final, la misma que aniquiló a aquel dragón divino con un poder tan destructivo que arrasaba con todo. También me intriga mucho, añadió, el manejo de las técnicas de dragón en general, quizás también las hayan modificado con el tiempo, y será muy divertido descubrirlo todo. Con una sonrisa amplia y satisfecha, nuestro héroe se acomoda el hombro diciendo que como ya terminó de aprender el estilo de combate del dragón acorazado, ahora está entrenando su cuerpo como de costumbre, explicando con naturalidad que la velocidad de aprendizaje es diferente para cada persona, a lo que Rangus lo entiende con una sonrisa, mientras aprieta el puño con determinación y nombra a nuestro héroe, dejándolo a él un poco confundido. Entonces, Rangus, con una mirada de pura decisión, se pone la mano al pecho y le dice, con voz temblorosa pero firme, si podría entrenarle, que quiere que lo guíe como lo hizo hace un momento. Nuestro héroe queda sin palabras, con los ojos abiertos de sorpresa por la petición. Rangus, sin embargo, levanta los puños apretados y con voz fuerte que resuena en el campo, alza la voz diciendo, sé que es un pedido atrevido, pero yo quiero volverme más fuerte, aunque sea solo un poco. Nuestro héroe, tras un instante, rompe en una mirada contenta y relajada, y le dice que está bien, que acepta su petición y que lo entrenará. Rangus queda completamente confundido, preguntándole si en verdad está bien y si de verdad lo entrenará. Nuestro héroe, riendo, le dice que fue él quien pidió que lo entrenara. Rangus, aún incrédulo, le dice, ¿de veras? ¿No me está tomando el pelo? A lo que él le responde que no miente, y que además, Rangus parece un estudiante al que valdría la pena enseñar. De repente, y cortando el momento, alguien más se acerca al lugar. Observamos que es Lika, quien, con las mejillas rojas como la grana y una expresión tímida que no le era habitual, le dice a nuestro héroe que sí, que también ella, que quiere ser su estudiante y que quiere que la guíe. Rangus queda congelado en el lugar, observando la declaración de su compañera y preguntándole, atónito, si ella en verdad quería unirse al entrenamiento. Lika, con una mirada algo enojada y las manos en las caderas, pregunta con firmeza si es que no se puede unir. Luego, algo avergonzada y con las mejillas aún más rojas, Lika empieza a explicar, si te soy sincera, siempre pensé que no había nadie de mi edad que pudiera vencerme. Después de todo soy candidata a ser la próxima líder. Pero en la pelea de ayer, tú me superaste por completo y de alguna manera manifestaste la energía de trueno y la usaste mejor que yo, y gracias a eso, su reputación, admitió con frustración, está por los suelos. Nuestro héroe, incómodo, dirige su mirada a su amigo Rangus preguntándole si él tenía la culpa de eso. A lo que Rangus solo se encoge de hombros, quedando pensativo. De repente, Lika, con aún más determinación y una mirada seria que no admitía réplica, le dice que quiere volverse mucho más fuerte, lo suficiente para vencer a sus hermanos mayores y, eventualmente, a él también. Así que, por favor, concluye con una voz que mezcla la súplica y la firmeza, quiero que me guíes a mí también. Y eso es todo por hoy. No olviden suscribirse y darle like al video si quieren ver la continuación. Tu apoyo es muy importante. Me retiro. Les deseo lo mejor. Hasta la próxima.